¿Qué tal, apreciadas y apreciados maestrantes? Vamos a abordar los contenidos para esta semana de trabajo y el cual corresponde a ciudadanía y democracia. Este es un tema relativamente nuevo, relativamente este, estudiado recientemente, a pesar de que sus implicaciones pues ya tengan pues un, un recorrido bastante amplio a lo largo de la humanidad. El contexto, la vida misma, está en una constante transformación. Esta transformación puede ser de distintos rubros, como es el caso del corte político, de corte económico, de corte ambiental, de corte social, indiscutiblemente. En este sentido, esta gama de transformaciones a las cuales estamos expuestos como parte de una sociedad, netamente tiene mucho que ver con este núcleo, ¿sí? Con esta situación de um, reconocer precisamente los derechos que tenemos como ciudadanos, como individuos. Eh, Esta es una situación, les decía, relativamente reciente, porque se da incluso a inicios de este siglo XXI, en el cual hay una lucha incesante, una lucha de corte imperativo por distintos grupos para precisamente buscar este reconocimiento. ¿Por qué? Porque no se ha tenido o no se había tenido durante mucho tiempo esta igualdad en cuanto a derechos, esta igualdad de circunstancias entre unos ciudadanos y otros, ¿no? Esto se da indiscutiblemente en los distintos grupos sociales, ¿no? Aquellos incluso que ya tengan de forma consolidada su sistema democrático, como aquellos que están en un inicio, en una situación incipiente en este aspecto. Pero sea de una u de otra forma, siempre se está tratando de llevar a un debate en el cual pues estos dos elementos, dos conceptos fundamentales, ¿no? Tanto el de ciudadanía como el de democracia, tengan una reorientación, ¿no? Un replanteamiento de lo que son estos conceptos, de cómo están configurados. Esto en aras de que no solamente sea promovida como una circunstancia de situación momentánea o encajonarla en un solo aspecto, como lo es la cuestión de la democracia electoral. Es decir, que tenga que abrirse esos campos, esa situación de aplicación de este concepto y no solamente cerrarlo a este campo electoral. Necesitamos y estamos en busca, estamos en un trabajo activo para una construcción de una ciudadanía más activa, de una ciudadanía que sea responsable, pero para que pueda ser responsable, indiscutiblemente necesita conocer sus derechos. Yo no puedo defender, no puedo pedir que se hagan válidos estos derechos cuando yo no los conozco. ¿De qué manera me voy a defender si soy ignorante en ese sentido? Tenemos que serlo de manera imperante. Un ejemplo burdo que tal vez no tenga mucho que ver, pero va a la esencia de, y que es conocer la cuestión de los derechos. Vamos en nuestro vehículo, vamos sobre una vía federal, es decir, una carretera federal, pero resulta que nos marca el alto una unidad
de policía, ajá, estatal. Me debo de hacer el alto, debo de obedecer esa circunstancia. Estoy en mi derecho de no hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque prácticamente al hacerlo me van a pedir documentación, me van a querer revisar el vehículo, van a querer que yo descienda de mi vehículo, ¿no? Y si yo no conozco mis derechos, pues voy a acceder a todas las peticiones que me realicen. Y uno de mis derechos es que yo pueda transitar sin ningún problema. Es una situación de libre tránsito por nuestro territorio. A menos que sea inculpado por una situación de un delito o que me ubiquen en flagrancia en el cometido de un delito. Y eso es lo que pasa por por mucha parte de nuestro territorio nacional. Nos detiene cualquier unidad de policía. Si cometimos una situación de infracción al reglamento de tránsito, los únicos facultados para hacerlo son los policías de tránsito. No la policía preventiva, no la policía estatal. Entonces, ¿cómo voy a defender mis derechos? Pues conociéndolos. Necesito conocer el reglamento para poder hacer mención del mismo y no poderme detener cuando ellos quieran. Únicamente siempre argumentan que están en sus operativos para ubicar autos robados, ¿no? Por ejemplo. Y me ha sucedido, yo lo he dicho, bueno, mi auto tiene el reporte de robo o corresponde a las características de un auto de robo, no, pues que no, pues entonces no necesariamente tiene por qué ser revisado. Uh-huh. Muéstrame no tengo por qué mostrar documentos cuando no he cometido ninguna infracción ni ningún delito. Tengo que conocer mis derechos para hacerlos válidos. Y digo, puse este ejemplo un poquito burdo, pero que nos ejemplifica claramente qué es lo que sucede. Entonces resulta que de no conocerlos, pues ya el policía estatal, la policía municipal incluso, pues ya me quiere de alguna forma extorsionar, me está pidiendo dinero por dejarme ir o por entregarme la licencia que yo no debía haberla entregado o una tarjeta de circulación que no debía haberla entregado, pero por ese desconocimiento, bueno, pues lo entregué y ahora no me la quiere dar si no doy dinero, ¿no? La famosa mordida. ¿Sí? ¿Por qué? Puedo grabarlos, por supuesto, con mi teléfono celular porque son servidores públicos y yo los puedo grabar sin ningún problema. Y la obligación que tienen es de identificarse. Y no solamente con el nombrecito que traigan aquí en su uniforme. Deben de portar su gafete de servidores públicos y los cuales los debe acreditar como tal. ¿Mm? Los puedo grabar sin ningún problema porque están en un horario laboral y siendo servidores públicos no hay nada que me impidan no hacerlo. Además, otro justificante es que estoy recabando la evidencia probatoria para una situación de un supuesto eh, cometido de extorsión. Uh-huh. Esta es una situación importante que nosotros como ciudadanos debemos de conocer. Ajá. Esto implica conformar distintos espacios para poder llegar a este conocimiento, para poder llegar a un debate, ajá, a distintas propuestas que nos encaminen determinadas instituciones, ¿no? Para que busquemos respuesta precisamente a los requerimientos que nosotros como ciudadanos necesitamos. La ciudadanía de hoy cada vez es más inquieta, cada vez es más activa. Uh-huh. Y van construyendo prácticamente una nueva democracia que va implícita con su forma de vida. Y no solamente se ven como
sujetos portadores de derechos, sino que ya los hacen propios y en ese sentido los ejercen precisamente para también asumir la responsabilidad que conlleva en su contexto, en su comunidad. Si no tuviésemos una participación activa de los individuos, este concepto de ciudadanía prácticamente no tiene sentido y prácticamente se vería como una parte de identidad con el Estado, como una situación de identidad a un territorio al que pertenecemos. Los ciudadanos del Estado de México. Hasta ahí. Es por ello que es necesario, es pertinente tener una relación estrecha entre este concepto de ciudadanía y democracia. ¿Por qué? Porque el primero construye y permanece al segundo, de manera fundamental. Si no hay ciudadanos, no hay democracia. Sencillamente. Estos son dos conceptos de corte central y que forman parte de un pensamiento político de nuestro tiempo, de nuestra actualidad. Tenemos que tomar conciencia porque esta democracia no puede existir sin la ciudadanía. Puede haber alguna excepción, sí, pero ¿quién va a votar? Los ciudadanos, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que fue una situación de corte democrático si no hay la participación? Estamos con la cuestión de la familia porque queremos llegar a un consenso o a tomar la decisión de un lugar de vacaciones. La figura materna, ¿qué opina? La figura paterna, el hijo, la hija, etcétera. ¿Qué opinan? ¿A dónde vamos? Allí estamos utilizando la democracia y no llegamos a una imposición. Es imperante hacerlo práctico, vivirlo. Tomando en cuenta que este concepto es sumamente complejo, sí me queda claro. ¿Por qué? Porque está fundamentado en una gama de derechos que se han establecido a lo largo del tiempo, que se han pactado en el corte social, en este andamiaje social, y que incluso han marcado una pauta de corte legal. Este conjunto de derechos son producto de un largo tiempo. Son producto de las características, de las necesidades de los diferentes países, de los diferentes contextos. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos tienen una transformación diferente. Ciudadanos hay en México, hay en Brasil, hay en Estados Unidos, hay en Cuba. Pero ¿qué derechos tienen los ciudadanos de Cuba y qué derechos tenemos los ciudadanos de nuestro país? No son los mismos. Y eso corresponde a su historia, a su esencia, a su contexto, a una falta de democracia, ¿por qué no decirlo? En ciertos lugares. Entonces, estos derechos y el sistema tanto político como gobierno de un determinado país, pues prácticamente eso es lo que va a determinar la esencia del mismo, los cambios que haya. Conocemos a muchos personajes importantes que han luchado a lo largo del tiempo precisamente para lograr una democracia, para que esos ciudadanos tengan más derechos, que tengan una libertad.
Pero entonces tenemos que ubicarlo entonces al tiempo y al espacio. Llegamos a la conclusión de tener dos caminos, aunque estos estén vinculados, tienen sus partes distintivas en cuanto aborden esta relación de la ciudadanía, ¿no? Por un lado, tenemos esta forma de abordar de manera teórica y la otra forma de análisis es por la situación de su expresión de corte histórico. Este concepto de ciudadanía indiscutiblemente tiene que ser abordado en ambos planos. Se había tenido en el olvido prácticamente durante muchas décadas, pero ya en los años 90 de este siglo XX tuvo los reflectores encima. Se abrió un debate de corte internacional para poder analizar los distintos cambios que se estaba experimentando. Esta noción que teníamos del concepto de ciudadanía permitía que se pudieran abordar distintos temas desde estas dos perspectivas. Se manejaba una construcción de una identidad de corte colectivo. Esto era asociado prácticamente a lo que era un sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, lo mencionaba yo hace un momento, eh, pertenecemos a nuestro país, a los Estados Unidos mexicanos, los ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, etcétera, etcétera. Cada uno con su respectiva identidad. Y en este sentido, abocados también a una situación de un otorgamiento de derechos que nos marca plenamente el orden de justicia. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo realizar? ¿A qué tengo derecho? De acuerdo a la normatividad de cada uno de los países, ¿no? Entonces, esta ciudadanía tiene un apego, una lucha para buscar un sentido de igualdad. Para que estas diferencias que se tienen en cuanto a derechos sean superados y se pueda gozar de una situación homogénea. Si abordamos el contexto de corte histórico de lo que es la ciudadanía, bueno, pues netamente en nuestro país lo podemos ubicar prácticamente pues de corte reciente. Llevamos un espacio de unos 20 años aprox en el cual este concepto de ciudadanía cada vez está más presente en el discurso del día a día. No solamente en nuestro país, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, ¿no? A últimos tiempos, en territorio de un país del Medio Oriente, Estados Unidos ya despliega sus tropas hacia su respectivo territorio. Y bueno, pues ya los talibanes hacen uso de ejercer sus normas para ese territorio, ¿no? Y viene ese debate de precisamente los derechos que tienen los ciudadanos, sobre todo también las mujeres, ya que en esta normatividad las mujeres tienen muchas limitantes en este sentido. Entonces, en cualquier parte del mundo, de un corte reciente, ha estado en todos los discursos
este concepto de ciudadanía. En los países desarrollados, bueno, pues han tenido todavía una recuperación en dicho concepto, porque ha sido prácticamente un llamado al bienestar, sobre todo en Europa, que incluso allá empiezan los años 70, ¿no? En las décadas de los 70, y que poco a poco se va extendiendo en el resto del mundo, en el resto de Europa. Y en este sentido, bueno, pues se marca o se ve, más bien dicho, es un reflejo de un incumplimiento de los derechos sociales que en ese entonces estaban vigentes. ¿Cómo abordar netamente o a qué nos referimos en esta situación de ciudadanía? Bueno, pues decíamos que lo podemos abordar durante dos vertientes, una de corte político, sociológico político, y que en este sentido, bueno, pues es de corte histórico, y la parte de la filosofía política. Estos campos van a tener una relación muy estrecha en la parte conceptual, pero en su metodología ahí va a ser notoria su respectiva diferencia. La sociología, por su parte, prácticamente se ubica por este origen histórico, ¿no? de este concepto, por la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, su desarrollo, por los derechos que constituyen precisamente a lo que es la ciudadanía. Y en este sentido, bueno, pues va a tener una ubicación de este proceso prácticamente en esas relaciones que tienen los individuos, ajá, con el Estado. Y que éstas han tenido una redefinición a lo largo del tiempo. Por su parte, la filosofía política hace los cuestionamientos sobre el carácter, sobre el sentido de esta ciudadanía y sobre todo el pleno significado de ser ciudadano. ¿Qué significa ser ciudadano? Indaga sobre estas relaciones que debe haber entre los individuos y el Estado para que esto tenga como base o una relación también con la democracia. En esta parte de la sociología política también hay cabida a este elemento que conocemos como nacionalidad, ¿no? Janowski define precisamente a la ciudadanía como una especie de membresía de corte pasivo o de corte activo que puedan tener los individuos pertenecientes a una nación, a un estado, a cierto territorio, con los derechos de corte universal y con las obligaciones que tienen prácticamente también en este nivel de igualdad. Janowski así los define, ¿no? Pues aquí está mi membresía, ¿no? Tipo del SAMS, yo tengo derecho a esto, a estos descuentos. Bueno, tengo mi membresía de ser ciudadano mexicano, tengo derecho a esto. Hay relación con los derechos universales porque tengo la libertad de trasladar, de recorrer el territorio nacional sin tener ninguna restricción, ¿no? Por ejemplo, es parte de mis derechos como ciudadano. Al contar con esta nacionalidad, bueno, pues yo puedo ejercer los derechos resultantes de haber nacido en un lugar determinado o, en su defecto, de tener padres con otra nacionalidad, aunque yo haya nacido en otro país. Ejemplo claro de nuestro país, ¿cómo se es mexicano? Se es mexicano por nacimiento en el territorio nacional, pero se es mexicano también porque mis padres sean mexicanos, aunque yo haya nacido en otro territorio. También puedo tener la nacionalidad mexicana. Ahí viene otra circunstancia o beneficio para algunos de contar con la doble nacionalidad. Es decir, yo puedo tener la nacionalidad mexicana porque mis padres son mexicanos,
pero también puedo tener la nacionalidad estadounidense porque nací en territorio estadounidense. Ajá. Aquí podemos tener una gran problemática porque en nuestra actualidad, derivado de las condiciones económicas sobre todo, mucha gente emigra a otros países para buscar precisamente esta nacionalidad. ¿No? En el ámbito deportivo, por ejemplo, en nuestro país vemos a jugadores que vienen de Sudamérica, ya llevan muchos años, pero por una situación de conveniencia, sobre todo económica, esos jugadores los naturalizan mexicanos, es decir, se convierten en ciudadanos mexicanos, adquiriendo esa gama de derechos y obligaciones como cualquier ciudadano para gozar de ciertos beneficios. ¿No? El último caso, el que llevaron a la selección mexicana, ¿no? Roberto Funes Mori, nacionalidad argentina y que hoy en día, bueno, ya tiene la nacionalidad mexicana. Ahí ya tiene que adoptar las reglas de nuestro país. Ajá. Tuvo que cumplir con los requisitos necesarios para poder ser ciudadano mexicano, con toda la gama de derechos y obligaciones que conlleva. Uh -huh. Son protocolos que cada país tiene para poder dar esa nacionalidad. Por ejemplo, en Inglaterra, su gama de derechos de corte civil, pues emergen a partir de una época del liberalismo, ¿no? Como un respectivo mecanismo de defensa a esa situación de separar a lo que es la burguesía, ¿no? Con una propiedad privada. En ese respectivo desarrollo, bueno, pues prácticamente los derechos no los tenían las mujeres. Como el caso de Inglaterra, como el caso de nuestro país, como el caso de muchos otros, las mujeres han venido como que en un retraso de esta situación de derechos. En nuestro país, cuando se inició la cuestión de las elecciones, es decir, de votar, las mujeres no iban a votar. Fue un derecho que lo consiguieron muchos años después, ¿no? En algunos otros países, en algunas partes del mundo, la mujer no tiene derecho incluso a mostrar su rostro. Tiene que estar tapado el rostro, únicamente los ojos, ¿no? Y no hablemos de muchas otras prácticas que se dan en la onda de los musulmanes. Estamos en una construcción de un estado de bienestar, en una situación igualitaria. Eso es lo que buscamos. Y entonces esto ha ido prácticamente por segmentos, por etapas, para esta aplicación de gama de derechos de corte civil, ¿no? De corte político, indiscutiblemente también. Y entonces este análisis histórico que podemos analizar de este término nos va a poder demostrar, ¿sí?, que estos derechos han sido resultado de grandes luchas que se han tenido para que estos puedan ser aceptados. Y lo podemos ver, ¿no? Ya decíamos, el derecho a votar, el derecho a la educación, ¿no?, el derecho a la salud, el derecho a la huelga, una gama de derechos que tenemos. Han sido prácticamente resultado de esas luchas que se tienen para poder hacer válidos estos derechos, para cubrir nuestras respectivas necesidades. Hoy en día los inmigrantes se organizan con sus famosas caravanas, levantan estos movimientos y que a final de cuentas van en busca de un reconocimiento en otro país, ¿sí?, de que les puedan otorgar esa ciudadanía en otro país. ¿Por qué? Porque en el suyo no tienen la oportunidad de generar un mejor nivel de vida. Y entonces este país, por ejemplo, de Estados Unidos, que en el caso de nuestro continente es a donde medio mundo quiere ir, o donde todo el continente quiere ir, porque se encuentran mejores condiciones de vida, pues va a llegar el punto en que ese país va a decir, pues ya no hay cabida para tanta gente. Tenemos a nuestros ciudadanos americanos, pero también a los de Sudamérica, pues no es posible, no hay cabida para ello.
tendrán que tomar las medidas respectivas para apoyar al interior de cada país y puedan estar un mejor nivel de vida y en ese sentido pues disminuya en gran medida la inmigración en su territorio. Bueno, en América Latina se ha hecho un informe de esta situación de la democracia con la finalidad de hacer una evaluación a las distintas leyes de los distintos países de esta región para que se puedan hacer un ponderante de estos déficits que se tienen en la región de parte de la ciudadanía. Con este procedimiento ha manejado una especie de catálogo del orden contemporáneo para poder ubicar cuáles son los derechos de corte civil mínimos que se deben de tener, ¿no? De corte civil, de corte político, de corte social y en este sentido incluyendo también de alguna manera a la cuestión de lo económico y lo cultural, ¿no? Ese es la finalidad de haber realizado este informe, ¿no? Este informe maneja 4 componentes básicos. El primero es el derecho a la vida, la integridad física, la seguridad personal. El segundo, lo que es la igualdad legal, la protección contra la discriminación y una gama de conceptos que se incluyen aquí, como la cuestión de los derechos de la población indígena, de las mujeres, de los trabajadores, de los menores. El tercero es la administración de justicia. Aquí es prácticamente ubicar los recursos que están destinados a este sistema de justicia y las garantías que se dan en los procesos del mismo. Y finalmente, en cuarto lugar, la cuestión de la libertad de prensa y el derecho de información. Estos elementos son los que están incluidos en dicho informe, en esas aristas de análisis. En este campo de derechos políticos, también este informe tiene algunos indicadores de evaluación. El primero es el índice de la democracia electoral y que aquí, bueno, ubican distintas variables, ¿no? Como el derecho del voto, si hay elecciones limpias, libres y, bueno, los cargos públicos de quienes son electos, ¿no? En segundo indicador es el porcentaje de participación electoral. El tercero es el grado de competencia electoral y la forma de selección de candidatos. Ahí en muchos lugares, muchos países no hay ni para dónde hacerse porque no hay una situación democrática plenamente. Y por último, la cuestión de las formas de representación electoral, ¿no? Cómo se representan las minorías. Ubicando el espacio de los derechos sociales, este informe, bueno, pues también marca la pauta de algunas dimensiones fundamentales que han sido establecidas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las necesidades básicas, tanto de salud y de educación. Por otro lado, lo que es la integración social en cuanto al empleo, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad. Cada una de estas dimensiones en dicho informe, bueno, tiene sus respectivos indicadores de corte estadístico que va a permitir precisamente realizar dicha evaluación. Podremos decir que en todos los países de América Latina prácticamente la educación y la salud van a estar presentes, pero la realidad cruda y fría es que no necesariamente son de corte universal. Eh, tenemos otro elemento que es la multiculturalidad y que prácticamente es ubicar diversas culturas están conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Ya sea geográfico, ya sea social. Y que en ese sentido, pues, va a enmarcar precisamente a la religión, a la lengua, a la etnia, al género, etcétera, como una situación de principio precisamente que reconoce esta
diversidad en todos estos ámbitos y que a su vez se pueda incluso promover este derecho. Aquí lo vamos a ubicar como un derecho o un régimen, más bien dicho, de corte jurídico y también político, eh, que tienen como finalidad, como principio primordial, eh, ser un compartir de este patrimonio por todas las culturas, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, por hacerlo así muy práctico y sencillo, en nuestro país, que se supone, bueno, somos México, pero también hay la colonia de los españoles, la colonia de los judíos, la colonia de otros países, de otras culturas, ¿sí? Pero todos convivimos bajo cierta normatividad, pero a su vez respetando sus respectivos principios de cada uno de ellos. Cuando hablamos de ciudadanía, de democracia, tenemos prácticamente una situación obligada a ubicar lo que es la política y la sociedad. Esta identidad que se da a partir de las distintas virtudes, de las decisiones por las cuales hay una construcción de corte social netamente y no necesariamente del Estado, es decir, estatal, nos va a permitir que se pueda llevar a cabo esta convivencia. Por ejemplo, Weber y Schumpeter marca la pauta o nos ubican a lo que es la democracia y la ciudadanía como un mecanismo que nos va a permitir hacer un cambio a los respectivos gobernantes, ¿no? Incluso esto puede ser de forma cíclica o de forma predecible. La democracia entonces nos va a marcar en algunos momentos, o la puedan ubicar algunos, que se pueda tomar que los únicos derechos prácticamente que se tengan son de los propios políticos, ¿no? Es decir, puede tener el corte minimalista, que es prácticamente tener el poder para poder elegir a los gobernantes, o otro de corte elitista, que prácticamente va a servir únicamente para cambiar al gobernante, pero de élite, nada más, porque los gobernantes vendrían siendo los mismos en ese sentido. La teoría democrática nos marca un supuesto de la existencia de un Estado, de una nación y de un ciudadano. Estos prácticamente van a ser agentes con ciertas competencias y que van a tener la capacidad de poder elegir libremente sus respectivas capacidades. Para ello, la teoría democrática convencional nos marca como a la política como la lucha por el poder entendido, ¿no? Como un logro para poder tener una representación a través de las elecciones. Por su parte, Donnell nos marca algunos tipos de democracia, como lo es la delegativa, y que es la que se limita a elegir a un presidente, y que este presidente posteriormente se pueda convertir en un autócrata, ¿no? Sin límites algunos, como es el caso de algunos países que, bueno, pues están sufriendo mucho en ese sentido, como el caso de Venezuela, por ejemplo. Democracia de baja intensidad la ubica como la carencia de otros derechos de los ciudadanos en su propia democracia. La ciudadanía política como el desarrollo de los derechos civiles, y los componentes del Estado los marca como una especie de un aparato de corte burocrático, como el sistema legal, como esta parte discursiva y de práctica de una construcción de identidad de corte colectivo nacional. Entonces, esta ciudadanía integral va a dar pauta precisamente a lo que es el proceso de construcción, ¿sí?, que implica una acción de corte social. Esto
para poder articular y para poder dar una respuesta a un proceso de democratización a partir de la propia democracia. Eso es una ciudadanía integral, eso es lo que buscamos. ¿Sí? Abarcar desde abajo hacia arriba y respuesta de arriba hacia abajo. ¿Mm? Estos elementos son muy importantes, tanto la ciudadanía y la democracia no la podemos separar. Ajá. Ya decía en un inicio, no podemos hablar de democracia si no hablamos de ciudadanía, no hay razón de ser. Con esta información es un primer insumo, ustedes van a poder complementar toda esta información para poder realizar la actividad competente a esta semana de trabajo. También van a encontrar un poquito más de información en esta presentación o en la presentación que va a estar ahí cargada para iniciar la semana, y que no necesariamente, bueno, pueda ser insumo para este producto, pero que sí forma parte de nuestro temario, de nuestro contenido, y que, bueno, pues también es necesario que la podamos revisar de manera puntual. Y esto es, bueno, pues cómo se ha dado la educación emancipadora en América Latina a lo largo del tiempo. Pues quedo a sus apreciables órdenes por los medios de comunicación para cualquier duda o aclaración que podamos tener. Que tengan una excelente semana de trabajo.